Amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Fui ayer a Pichidangui a ver a estos dos amigos y me vino al tiro a la mente un recuerdo de cabro chico. Y perdónenme que sea tan xenófobo. Nosotros en el campo, mi abuela tenía vacas en un potrero, en los potreros que comían pastito. Y a las 4 de la tarde soltaban las vacas y las vacas llegaban a un corral a que les ordeñaran la leche. Y mi impresión ayer, cuando me asomé hacia la playa de Pichidangui, que antes era un balneario pero muy exclusivo, le dije a mi señora, soltaron las vacas. En realidad, se veía cada espectáculo del cuerpo femenino y para qué decir del masculino, que era como estar en el Cartagena de la peor época. Porque sé que ahora Cartagena está bastante más refinado. Pero era realmente que hubiesen soltado las vacas desde el cerro hacia la playa. Gente que tal vez nunca antes habría soñado estar en un balneario como Pichidangui. A lo más a la orilla de un río o de un canal. Pero ahí estaban, en Pichidangui. Y viera usted los autitos con que andaban. Viera usted la marca de los trajebaños que tenían. ¿Para qué les digo unas gordas, potonas, grandotas, con unas tremendas tangas que yo creo que se la tragaban? Impresionante. Impresionante. Hasta incluso una falta de respeto a la vista humana. Pero así, sí, Pichidangui, un balneario tan exclusivo. Me imagino que Zapallar está en las mismas. Y así. Y tenemos que acostumbrarnos a esto. Porque es la realidad. Y no estoy siendo despreciativo hacia esa gente. Me alegro que ellos puedan llegar a Pichidangui. Me alegro que estén también en Zapallar y en los mejores balnearios. Tengamos a todas esas personas que sus abuelos andaban a pata pelá cuando chicos. Me alegro mucho de eso. Porque eso se logró gracias a un gran esfuerzo de grandes chilenos que hicieron cambiar este país. Hicieron cambiar este país social y económicamente. El sistema de libre mercado, que es el que tenemos que defender, ha hecho que la gente pobre pase a tener los privilegios de la clase media, incluso de la clase alta. Hay mucha gente de ese tipo que yo digo que soltaron las vacas, que en estos momentos andan paseando por Europa. Andan en cruceros por el Báltico, andan en cruceros por el Caribe, cosa que sus abuelos o sus padres nunca soñaron lograr. Pero qué bueno que tengamos un país así, que está logrando eso. Pero por Dios, qué malo que esa gente no tenga la educación necesaria para poder vivir así. Qué malo que la gente no tenga la base valórica, la base fundacional, la base de principios y de costumbres como para poder vivir así. Uno entra a uno de los mejores restaurantes en Santiago y se sientan estas personas a comer al lado de uno y es realmente entrar a la Vega o a la feria de animales de alguna ciudad. Eso de interrumpir las conversaciones ajenas, eso de meterse entre medio de las personas cuando están hablando, eso es una muy mala educación. Es una muy mala educación. O estar gritando en la mesa del lado y uno está tranquilamente comiendo. Pero esas cosas pronto, o muy luego algún día, se van a ir limando. Se van a ir cultivando. Fíjense que mañana se cumplen, 1541. Saquemos la cuenta. 1541 se cumple una catarba de años
mañana desde que don Pedro de Valdivia fundara Santiago. Pero un día antes, o sea, hoy día, don Pedro de Valdivia ya estaba en la zona de Santiago. Estaba en el Cerro Tupagüé, que es lo que actualmente es el Cerro San Cristóbal. Ahí estaba, en las faldas del Tupagüé. Le estaba dando agua a sus caballos porque venía llegando una larga marcha. Él partió en enero de 1540 y llegó en 1541 a la zona del Tupagüé. ¿Ya? En febrero del Tupagüé. En septiembre de 1541, Pedro de Valdivia llegó aquí, a la zona de Quillota. Y se quedó organizándose y esperando a otras personas que venían desde el Cusco, donde estaba la capital inca. Y estuvo acá y él partió con 12 personas. Y al final eran 500 y tantos. Más unos 2000 indios entre yanaconas, collas y los tiahuanacos, que eran indios que hacían de esclavos de los incas, como también algunos incas que venían acompañándolos, cosa de no tener problema con los incas que poblaban hasta aquí a Quillota. Llegó a Quillota y fue recibido por el cacique Tabolancó. Y él se asomó sobre el Cerro Mayaca y definió dónde iba a estar. Y se fue hacia el suroeste del Cerro Mayaca, donde pasaba un cerrito y llegaba a Limaché, que es Limache. Pero se quedó antes de pasar a Limaché, porque ahí había agua, había pasto y podía asentarse ahí tranquilamente unos meses. Desde septiembre hasta enero, podía sentarse unos meses hasta poder, ¿no es cierto?, hacer su incursión hacia un valle que le habían dicho que era maravilloso y que estaba más al sur. Y esa zona donde se asentó Pedro de Valdivia actualmente se llama San Pedro. Y por eso se llama San Pedro, porque ahí estuvo Pedro de Valdivia antes de partir a Santiago. ¿Y por dónde se fue Pedro de Valdivia? Se fue por Limaché, tomó lo que actualmente es la Cuesta La Dormida, se fue por toda la meseta del Alto de Tiltil, Montenegro actual, y bajó hacia el Valle de Santiago hasta llegar a las faldas del Cerro Tupagüé. Y ya a esta hora él estaba parlamentando con los caciques de la zona, que eran el cacique Vitacura, el cacique Colina y el cacique Pudahuel. Y esos tres caciques lo dejaron porque eran gente, esos ya eran araucanos. Esos tres caciques le dijeron ni un problema, pase nomás, pero va a pasar a la isla Huelén, donde está el Cerro Huelén. En esa época el Mapocho tenía dos brazos, y al medio estaba el Cerro Santa Lucía. Y ahí lo dejaron los aborígenes, los originarios verdaderos, que eran araucanos, lo dejaron y ahí lo dejaron para que pudiera al otro día fundar Santiago. Por mientras yo creo que ya le estaba escribiendo la carta al rey. Ahí ¿han visto la piedra que hay en el Cerro Santa Lucía? ¿Y por qué le puso Santiago? Porque era el día del apóstol Santiago, patrono de España. Y también, ¿por qué le puso Santa Lucía al cerro? Por una amante o un amor que tenía y que había dejado en España, que se llamaba Lucía. Y por ella le puso Santa Lucía al Cerro Santa Lucía,
que ahora todos lo tratan de Huelén, no, Cerro Santa Lucía, Pedro Valdivia se lo puso. Por supuesto, los anteriores le decían Huelén, pero Huelén era la isla, no el cerro. El cerro no tenía nombre, era la isla de los dos brazos del río Mapocho que se juntaban abajo, por ahí por Ahumada más o menos, ahí se juntaban. ¿Ya? Y eso, ahí llegó Pedro Valdivia. Pero hoy día en la noche, Pedro Valdivia pasó la noche en el cerro, en las faldas del cerro Tupagüé. Y ahí empezaron a formarse las familias. Y empezaron a formarse las familias chilenas. Ya habían personas que vivían de antes acá, que se habían quedado en la expedición de Pizarro, que ya estaban mestizados con gente de acá. Ya habían personas que vivían acá y que sabían, ¿no es cierto?, de estos españoles, que traían unos animales medios extraños, pero muy bonitos y muy nobles, como eran los caballos. Y empezaron a conocer los caballos, que para ellos fue una novedad. Empezaron a ver estas personas que venían vestidas de metal, que tenían unas corazas de metal, que traían unos arcabuces que disparaban. Y eso fue realmente una novedad. Era como si llegaran los marcianos. Pero llegó una persona que quería, ¿no es cierto?, a través de los sacerdotes que traía y todo, quería evangelizar y venía a nombre de Dios y de la Santa Iglesia a tomar posesión de estas tierras. Ahí nació la familia chilena. No se puede decir que después. No se puede decir que después. Ahí nació la familia chilena. Ahora, ustedes escuchan unas voces atrás. Es mi madre con su prima. Mi madre está haciendo un esfuerzo, pero encomiable, para que su prima no me pide que la lleve en brazos. Ahí está hablando, ¿eh? Sí, ya, cosa de darle cuerda al monito y empieza. Y nacieron las familias. Y las familias eran numerosas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué estarían ustedes dispuestos a sacrificar su familia? ¿Estarían dispuestos a sacrificar su familia? ¿Estarían dispuestos a regalar su familia? ¿Estarían dispuestos a vender su familia? ¿Estarían dispuestos a deshacerse de su familia por algo? Yo creo que es muy difícil, ¿no es cierto? Creo que es muy difícil. Aquí hay una señora que quiere salir a volar. Entonces, pero no ha encontrado escoba. Es de mi familia. La más bonita. Pero sí, la más bonita de todas. La familia, hay gente que ha sido capaz de sacrificarla por un viaje a Europa. Hay gente que ha preferido sacrificar su familia porque sus hijos vayan a un buen colegio. Hay gente que ha sido capaz de sacrificar su familia por tener un buen auto o una linda casa. Y por esa razón dicen, prefiero no tener familia. Prefiero que mi familia sea chica para poder vivir bien. Las familias grandes son las familias ricas. Las que tienen varios hijos, varios integrantes. Aquellos que reciben en el seno de su hogar a personas que están ya discapacitadas. Que están discapacitadas mentalmente, que viven en un hogar de personas solteras. ¿Ya? Ya están llamando a los perros, a las veteranas aquí. Ya. Y, señores, me voy. Dejo mi llamada. Mañana vamos a hablar de la familia. De la importancia de tener familia. Hay algunos que no pueden, por razones ya sea biológicas, no pueden tener mucha familia. Pero qué bonito es tener una familia numerosa, digo yo. Adiós. Y no se olviden, Dios, patria y familia. Viva Chile.